Hola a todos y a todas, bienvenidos a una segunda entrega de esta ya segunda temporada de mi podcast y proyecto personal llamado Salga a la Pizarra. Hoy día tengo una sorpresa para todos los que nos escuchan. Ha sucedido en este podcast que yo siempre he estado en el rol de la profesora, cuestionando y preguntando y por qué no metiéndome en las trayectorias escolares de mis invitados, pero hoy día quise salir un poco de esa situación e invitar a efectivamente una profesora que yo tuve en la universidad y la cual admiro mucho. Estoy acá conectada con Teresa Flores, mi querida y admirada profesora de evaluación de pedagogía y también doctora en educación. Bienvenida, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Paula? Muchas gracias por la invitación. Oh, gracias por aceptar, profe. Estoy, la verdad, un poco nerviosa porque le comentaba a mis amigos como, bueno, que te conocen también porque nos hiciste clase, oye, voy a invitar a la profe Teresa, y es como, oh, no, que es demasiado seca y nada, pues está ese temor y esa inseguridad de no meter la pata con esta figura de maestro que uno admira, pero bueno, horizontalicemos las cosas y estemos acá, pues. Empecemos a dialogar y conversar en torno al tema que tú dominas y que quería tratar en este programa, que es la evaluación, ¿cierto? No sé si me puedes contar un poco como de tu trayectoria como de estudios o de preparación al respecto. ¿Por qué este tema? ¿Por qué la evaluación? Sí, el tema de la evaluación, bueno, primero en formación pedagógica uno trabaja el tema, pero cuando me empezó a dar vueltas, tuvo que ver con mi experiencia en trabajo de desarrollo profesional docente continuo, que es algo que llevo haciendo hasta el día de hoy, porque me gusta mantener contacto siempre con profes de aula, porque creo que eso mantiene como el cable a tierra en lo que uno investiga. Y lo que me pasó con evaluación es que en algún momento empecé a trabajar con el enfoque de evaluación para el aprendizaje, en una iniciativa colaborativa entre la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de esa época y la Universidad de Chile. Y en proceso entonces de tratar de innovar en evaluación desde esta perspectiva con establecimientos públicos y particulares subvencionados de distintos niveles. Y en ese momento es cuando me doy cuenta de que empiezo a escuchar como lenguajes distintos entre ministerio, escuela y cosas que hacían como cortocircuito, ¿no? Como Claro. por una parte la percepción de que este enfoque le hacía mucho sentido, está muy bien la idea, es coherente con lo que yo pienso pedagógicamente, pero al mismo tiempo, ¿cómo lo hago? Porque me están pidiendo poner tantas notas al semestre, porque tengo esta evaluación externa, que es el CIMSE, que tiene otras características. Claro. Entonces, eso me empezó a generar curiosidad investigativa, además de entender que ahí había un problema, digamos. Y junto con eso también me pasaba, porque mi formación de base es profesora de lenguaje, y en formación continua yo, además de trabajar evaluación, trabajaba con profesores de lenguaje. Y los relatos eran súper complejos porque llegaban a contarme cosas, estoy hablando aquí año 2003, digamos, Claro. eh, llegaban a contarme cosas como, pucha, tuve que cambiar todo, o sea, nos cambiaron el currículum de toda la escuela porque ahora viene el CIMSE y todas las horas son de lenguaje y matemática y hasta el profe de educación física tiene que hacer lenguaje y matemática, etcétera, y muchos relatos. Entonces, algo me parecía que no estaba bien ahí Algo y andaba mal. a la vez me parecía que en esa disonancia había cierto poder de la evaluación también. O sea, ¿qué Claro. pasaba aquí que esto distorsiona a tal nivel, digamos, las prácticas? Uh-huh. Para entender un poco, perdón, profe, que te interrumpa, entender un poco como esas disonancias justamente entre las personas que hacen las políticas públicas y los mismos profes, que algo que los profes podemos darnos cuenta inmediatamente, empezamos a trabajar en ello, que son estas exigencias
estos mecanismos evaluativos como masivos, como el Simpson, la PSU, vamos como a lo más básico primero, que es como, ¿qué es la evaluación? Como, ¿cómo podríamos definir, que es quizá una pregunta un poco desagradable, pero ¿qué es? O sea, entiendo que no es solo un aparato técnico, Ujú. es más que eso, pero lo sé intuitivamente, pero ¿qué es en realidad? ¿Qué crees tú que es la evaluación? O sea, yo creo que primero la evaluación es un concepto discutible, digamos, y no sé si hay una definición estable porque depende de cómo uno se posicione en relación con la evaluación. Claro. Eh, pero sí creo que algo que uno puede decir como la definición más amplia del término evaluación implica Ujú. siempre construir un juicio de valor sobre algo, ¿sí? Ese Claro. juicio de valor, en el caso de la educación, ¿cierto?, tiene que ver con construir un juicio de valor sobre el trabajo y el aprendizaje de un otro, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las implicancias, digamos, de eso? Significa que inevitablemente el hacer un juicio de valor sobre el trabajo o el aprendizaje de otro, o desde perspectivas más actuales sobre mi propio aprendizaje, implica ejercer poder sobre otro. A todos nos afecta que nos digan que lo que estoy haciendo está bien, está mal, está más o menos, pero también nos beneficia si nos retroalimentan sobre eso. Por eso te digo que depende un poco de cómo De se la ejerce ese perspectiva, poder. claro. Entonces yo diría que, claro, como el aspecto más transversal tiene que ver con esa construcción de un juicio de valor, pero dependiendo de cómo se construya, qué es lo que se haga con ese juicio, eh, vamos a tener distintas miradas de la evaluación. Por eso cuando yo trabajo con estudiantes de pedagogía, parto un poco de esa idea que de evaluar vamos a tener que evaluar igual. Ujú. Y evaluar es ejercer poder de alguna manera. Entonces lo importante es aprender a ejercer responsablemente ese poder y conscientemente, a Claro. saber lo que estamos haciendo porque es un poder que puede hacer mucho daño para el aprendizaje, la autoestima y la motivación de una persona si no se ejerce de la manera adecuada, digamos. Asociado Sí, a eso está como toda la dimensión técnica y cómo esto se aterriza en distintas maneras. Entonces hay algunas claro. personas que ven la evaluación mucho más como una medición, otro más como un juicio experto, que no necesita criterios muy claros. Para otros es recoger información que sirva para beneficiar el aprendizaje. Entonces ahí ya hay aterrizajes distintos dependiendo de la perspectiva. Claro, inmediatamente uno cuando es profe se da cuenta de ese poder que tiene cuando tiene que poner la nota, cuando está cerrando el semestre, por ejemplo, y ve que todo lo que se hizo tiene una calificación, que no es lo mismo que evaluar, Uh -huh. pero cuando uno ve que hay estudiantes a final de año que se acercan a los profes como por favor súbame la nota o si no repito, por favor ayúdeme, ahí uno es cuando ya ese poder se explicita ya al máximo, pero Claro. efectivamente, por más que uno intente como, no sé, remover un poco la jerarquía que hay en la sala de clase, la evaluación siempre te va a posicionar como profe arriba, al menos en el sistema tradicional. Al Claro, o sea, en menos el fondo que, en las culturas evaluativas donde predomina lo sumativo, la calificación, la jerarquización, la comparación, eso es lo que se va a generar, digamos, y la lógica de la recompensa, ¿no? Como yo creo que todos los sí, profesores y profesoras han escuchado alguna vez como la pregunta de, ¿y esto entra para la prueba? ¿Tiene décimas o si no, no lo hago? Ese tipo de claro, cosas, ¿no? Donde de alguna manera ese tipo de culturas también empiezan a desviar la atención del aprendizaje y empiezan como a concentrar la atención en el éxito académico, pero no el éxito académico expresado en una cifra, digamos, pero no en ciertos aprendizajes que claro. uno ha desarrollado, digamos. Claro. ¿Y de dónde viene como la idea de evaluar como históricamente en el sistema educativo? Como, Oye, es que ¿la evaluación nace con la escuela como al mismo tiempo? no, O... no necesariamente, porque de hecho Berry y Adamson, que hacen como uno de los que hacen recuento histórico, sitúan la evaluación, creo que es como el 3000 antes de Cristo, en China, para la selección de eh, personal del servicio civil. Entonces, la Ajá, evaluación como práctica, quizás la primera función que tuvo tenía que ver con selección
por un principio de justicia, en el sentido de que la selección de ciertas cosas no se diera por cuna o privilegio, sino que por, suponiendo que la evaluación, porque esa es la otra discusión, que la evaluación puede captar el mérito objetivamente o más objetivamente, digamos, que las conexiones sociales. Y es Posterior a eso, claro. la evaluación es primero una práctica que una teoría. Entonces, en la universidad, en la escuela, más academicista, existe la evaluación, pero existe como en el formato del examen oral, sin mucha generación de saber sobre cómo se tiene que evaluar bien, sino que está como este poder porque tengo que corroborar que el otro sabe. Y es más en el siglo fines del XIX, principios del XX, que empieza a generarse como un conocimiento sobre la evaluación y pasa a ser un campo de conocimiento. Claro. Que, o sea, básicamente siempre ha tenido esta como objetivo certificativo, ¿o Lo que no? pasa es Como, que es una disputa histórica, creo yo, y que es bien difícil de solucionar porque en el fondo tiene que ver con la función que se le da a la evaluación dentro de una visión de sociedad. O sea, claro, como que uno no puede disociar eso. Entonces, por un lado tienes la función de certificación, de selección, de distribución de los individuos en el orden social, y por otro lado tienes la función pedagógica, que es donde uno ve que tiene un sentido súper positivo, digamos. claro, Tiene que ver con retroalimentar, con ayudarle al otro a mejorar su aprendizaje, en uno como profesor o profesora saber que lo está haciendo bien o que tiene que cambiar las cosas para que el otro aprenda. claro, Y muchas veces estas dos funciones parecen estar en tensión, digamos, porque la función social genera el privilegiar el valor de cambio, la recompensa, mientras que la otra le da más valor al aprendizaje y los procesos. Ahora, es un dilema difícil de solucionar sí, porque en algún punto uno necesita certificar también. Al menos en los modelos de sociedad que tenemos ahora, hay un punto en que uno necesita definir como trayectorias y, no sé, ingresar a ciertos trabajos, a ciertos estudios. claro. Entonces, eso en algún momento emerge igual. Ujú. Y antes de avanzar con eso, me quedo también como con esta noción de justicia, como que trataba como de instalar la evaluación de que a todos se nos mide con el mismo instrumento, que es tan antigua y tan discutible, pero es la misma justificación como para para aplicar la PSU. Como no Claro, importa del colegio donde vengas, se te va a aplicar el mismo instrumento y la misma prueba para todos por igual, sabiendo que las realidades escolares no son todas iguales y que efectivamente hay gente en situación de desventaja y de beneficio respecto de la plata que pagaron, básicamente. Entonces, claro, es que es en el interesante cómo la evaluación como llega como con este halo de soy lo más justo, pero se cae también. Claro, sobre todo porque está muy revestida como de lenguaje técnico neutral, lo que a veces como que nos hace olvidar que tiene un componente político, valórico, ético súper fuerte, digamos. O sea, los Claro, mismos teóricos de la evaluación más tradicional y conductista, digamos, advierten eso. O sea, ellos entienden que lo que es objetivo en esas pruebas es la corrección, pero que la construcción tiene un nivel de subjetividad que se trata de regular, pero que es importante. sí. Entonces, eso tiene que ver con que, claro, la evaluación estandarizada en algún momento buscó corregir injusticias de la evaluación academicista, porque antes uno lo que tenía que hacer era pasar exámenes orales, donde los examinadores no tenían una idea de cuál era el criterio, evaluaban según Su su saber tincada, maestro y su tincada, digamos, el claro. ojímetro. O sea, si Eh, el profe se levantó de mala y te tocó dar el examen oral ese día, qué pena. Y además, si te preguntaron de eso que justo no estudiaste, no vas a saber preguntar y a la persona que viene después le hacen una pregunta mucho más fácil. Entonces, la evaluación estandarizada de alguna manera lo que buscó es corregir esa injusticia y por eso al exceso de subjetividad le pone la objetividad, a la variedad de condiciones pone la misma prueba. eh, y ahí hay un tema que tiene que ver con la comparación, que es lo que justifica mucho de la estandarización, porque para poder comparar, como si esos resultados fueran equivalentes, hay que estandarizar. Sin embargo, como dentro del grupo estudio en evaluación que tenemos en la facultad, que vemos la relación evaluación y justicia social,
lo que vemos ahora es que está emergiendo otro paradigma u otro horizonte de justicia social que requiere un cambio paradigmático. Estamos transitando o debiéramos transitar hacia otro paradigma evaluativo, porque la idea de objetividad genera problemas también. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, hay cosas que son súper importantes de evaluar, pero que no son objetivables directamente en términos de conducta observable. Entonces, ¿Cómo qué? ¿Cómo qué criterio sería? por ejemplo, algo que le pasa a muchos profesores en distintas áreas, quiero evaluar la creatividad. Claro. ¿Cómo operacionalizo eso en un indicador observable sin que se me transforme en algo irrelevante de ver? ¿Cómo le puso 3 o más fotos al Claro. PowerPoint? O se ve bonito e impecable la pauta, Claro. claro. Entonces, Me pasa mucho eso. desde la lógica de los enfoques más recientes, o no tan recientes en realidad, pero que les ha costado predominar porque sigue muy instalado la mirada más tradicional, pasamos a la idea de intersubjetividad. Es decir, que más que objetivar, tenemos que tener claro de ambas partes qué es lo que vamos a entender por creatividad y cómo se va a ver eso en mi trabajo. Claro. En el tema del igual para todos, también hay un tema de justicia, en el sentido que las demandas de justicia más recientes tienen que ver también con el reconocimiento a la diversidad. O sea, lo que tú decías, por ejemplo, claro, es justo que sea lo mismo para todos, pero ahí, desde la teoría de justicia, se ignora el principio de diferencia, que tiene que ver con reconocer desigualdades de origen que hacen que no todos estemos en la igualdad de condiciones frente a este obstáculo. Y que de ahí Exactamente. vienen, por ejemplo, medidas como de discriminación positiva, como los rankings para ajustar y ese tipo de cosas. Eh, pero junto con eso, las demandas por el reconocimiento tienen que ver con que no solo quiero que mi diferencia no afecte mi resultado, sino que quiero que mi diferencia se respete. O sea, que yo pueda demostrar aprendizaje de distinta manera y que si en mi cultura la lectura y la matemática se entienden de otra manera, me pregunten desde esa manera, porque si no Claro. me están ajustando a una norma cultural, ¿no? Y una crítica constante a estas evaluaciones desde los años 60 por lo menos, ha sido el tema de que discriminan sistemáticamente a ciertos grupos, por ejemplo en Sí, po, Estados Unidos a afroamericanos y latinos. Y claro. en el Y tema de ahí, la comparación está muy alojada en una lógica educacional competitiva. Entonces, si uno abandona esa lógica, más bien uno debería transitar desde la comparación a la idea de lo formativo. O sea, si uno realmente quiere usar la evaluación para la mejora, debería tener evaluaciones que apunten a retroalimentar procesos y a mejorar y ayudar a avanzar. claro, porque así como se personalizaría la evaluación con retroalimentaciones y procesos que le corresponden a cada uno de acuerdo a su desempeño del trabajo. Pero ahora viene como ahora viene la pregunta del estudiante de primer año de pedagogía, que es, entonces hago evaluaciones para todos distintos. Ya, ese es como una lectura que también se da con el tema del diseño universal de aprendizaje, ¿no? Como muy, una lectura errónea, digamos, de evaluación para la diversidad y diseño universal de Claro, aprendizaje. claro, Lo que pasa es que, claro, en esa pregunta primero hay una mirada de que la evaluación es un hito o un producto específico en el tiempo. Entonces, exacto. cuando uno está con esa idea, es como, entonces un día tengo que evaluar visual, otro día tengo que evaluar de esta otra. O sea, y Claro. a cada estudiante le tengo que hacer una prueba distinta. Mm, Desde la lógica actual, como la evaluación no se entiende como un hito, sino que como una destreza del profesor o profesora que se utiliza todo el tiempo, o sea, yo estoy evaluando permanentemente, mis diseños de clases son a la vez un diseño evaluativo en el que yo voy monitoreando, retroalimentando. Entonces, más que hacer una evaluación distinta para cada uno, mi diseño completo tiene que tener distintos tipos de actividades. Y que me eso va a reflejen distinto tipo de información para yo llegar como un a ejemplo súper claro. concreto, una estudiante, me acuerdo de lenguaje, cuando estábamos trabajando en evaluación para el aprendizaje en seminario de título, decía, pucha, hice una evaluación que tenía que ver con dramatización, pero a los que le iba bien en las pruebas escritas como que no les fue muy bien en eso. Entonces le dije, ya, pero es que los que les fue bien en la dramatización han vivido eso toda su vida, digamos.
O sea, Claro. siempre les piden responder en un formato que les resulta incómodo y eso afecta la demostración de su aprendizaje. Entonces, si todos tienen que demostrar de distintas maneras, uno ya tiene evidencia súper variada y puede hacerse un mejor juicio sobre el aprendizaje de esa persona porque ya vio la dramatización, el formato escrito, la parte visual y como que en todas, ya con eso yo puedo sacar una mejor conclusión de cómo va. Claro, y ahí lo ligo mucho a como los efectos de la autoestima escolar y autoestima personal para los alumnos que tienen la evaluación, porque a los que les va mal, obviamente se cierran al ramo, se creen que son tontos y hay una serie de cosas que muchos experimentamos con asignatura en el colegio, pero a los que les va bien tampoco es que o sea, o los que destacan, tampoco es como que el sistema los impulsa de alguna manera, sino que también se contentan como con lo que hay, como, ah, ya me funciona esto, no me salgo de esos parámetros de esta prueba y por lo tanto justamente cuando llega una innovación del parte del profe de hacer otra cosa, se ven complicados esos alumnos que siempre les ha ido bien. Entonces, tampoco es que en términos de la evaluación tradicional, de viéndola como un hito. Entonces, ¿cuáles son como los efectos? ¿Por qué la evaluación en las escuelas actualmente no tiende a considerar los efectos como para la autoestima del estudiante, sabiendo como las repercusiones que tiene para el mismo desempeño académico? O sea, yo creo que ahí el tema pasa por la cultura centrada, de nuevo, en la recompensa, en la calificación, que eso se sabe en la investigación, digamos que no genera aprendizaje profundo, sino que genera lo que dices tú, que son aproximaciones estratégicas y muy asociadas a mi reputación como estudiante. O Claro, sea, si yo ya soy buen estudiante y con esta fórmula me va bien, me quedo aquí. sí. Me voy a la segura. Mm. Entonces, claro, eso le hace un flaco favor a un estudiante que ya va avanzado, porque en lugar de proponerle un desafío adicional, es un estudiante que ya no toma riesgo porque con eso le va bien y obtiene su recompensa, ¿no? Exactamente. Donde yo he visto cambios, yo ahora estoy participando desde el año 2018 que hemos ido formando una red de establecimientos que están eliminando las calificaciones, partiendo de primero a cuarto básico y algunos van empezando como a ampliar. Y ahí uno ve cómo cambia, en el sentido de que desaparece el valor de cambio y los estudiantes, o sea, sobre todo en los niños son súper motivados como naturalmente, les gusta jugar, experimentar, aprender. Entonces, casi que este valor de cambio les viene como a interrumpir su proceso y viene como a distorsionar desde la cara mala que les pone el papá o la mamá en la casa, digamos, con ese número Claro, que claro. no tiene mucho significado para los niños al principio. Entonces acá, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Como no hay un hito de calificación, los niños van trabajando a su ritmo y empiezan a decir cosas como, o sea, yo sé que todos vamos a aprender de distintas maneras, antes, después, pero todos vamos a aprender y todos podemos aprender. Y ya desaparecen las preguntas en la casa como qué notas te has sacado, si te está yendo bien, y lo que se puede preguntar es como qué estás aprendiendo. Claro. Y también la A veces relación, los papás se lo preguntan ni siquiera la nota, sino si vaya a pasar de curso. también, o sea, y un problema con el cambio de cultura evaluativa a veces son los papás, porque, por ejemplo, he escuchado yo ahora en los casos de contexto de pandemia, hay varios establecimientos que han decidido, por razones pedagógicamente bien evidentes, creo yo, no poner calificaciones, en el sentido de que es difícil ser justo con una calificación, sobre todo cuando uno no ha podido participar mucho de ese proceso de eh, enseñanza-aprendizaje, y los papás piden nota. O sea, una amiga mía que es profesora, por ejemplo, en una escuela rural, me decía que para qué lo iban a hacer, para qué su hijo iba a hacer el trabajo si eso no tenía ningún valor, porque no tenía nota. Entonces, o porque el lenguaje que ya llevamos usando hace tanto tiempo es un número que cuando se entrega retroalimentación como que los papás no saben mucho qué hacer con eso. Claro. Pero no se dan cuenta que finalmente el número no nos dice nada, no está diciendo nada sobre el aprendizaje. Es No, un, pues. es un código nomás. Claro, es una escala, un ranking. Y en Claro, ese y sentido, y existe en como ese, el tipo de que es más objetivo, pero claro, las notas que hemos tenido han tenido números súper diversos. O sea, a fines del 10, primero teníamos
en el siglo XIX aprobado, reprobado, destacado, o sea, distinción, como en la universidad, y después había una escala de 1 a 4 donde 1 era el más alto, por ejemplo, que es una cosa que nos cuesta conceptualizar. Y además la escala chilena de 7 notas es muy extraña, digamos. O sea, comparada con Latinoamérica es muy rara, sí, en Argentina y en Brasil es hasta el 10, y bueno, el modelo gringo también va por ahí. Sí, qué raro en verdad. O sea, Pero con una colega en particular hemos siempre como buscado dónde partió esto, porque yo tengo evidencia documental de la escala de 1 a 7 como de los años 30, pero a nivel de legislación, esa escala yo la encontré en decretos de los años 60, donde los números vienen asociados a niveles, ¿eh? Viene como muy claro, bueno, etc. claro. Pero claro, Siendo el 4 la nota mínima de aprobación, como todos claro, entendemos, claro. pero en el fondo no hay no hay ninguna descripción de aprendizaje asociado a esos niveles como para que uno pueda decir qué significa. Mm. Y respecto de las notas, ¿por qué a los profes nos asusta tanto tener buenas notas? Porque uno esperaría que Ah, uno esperaría claro, que si uno hace como el trabajo correcto y como que amplía esta visión de evaluación, no un hito y todo, y lo hace más formativo, uno debiese tener, todos debiesen como ir progresivamente obteniendo buenas calificaciones hacia el final del proceso porque valoraron su error, lo repararon, etcétera, pero los colegios no ven con buena, valga la redundancia, con buena visión eso. De hecho, a mí me pasó una anécdota muy terrible el año pasado de un colegio que me despidieron al final, uh-huh. que ya claro, yo muy de la mano de todas estas ideas que tú me inculcaste La culpable. claro, sí, sí, yo te invité a este podcast para echarte la culpa de mi despido, no. Eh, muy de la mano de con toda esta idea de que, claro, que la evaluación no sea este momento estresante, único, solemne, y muy nada que ver también a lo que se hace clases, como estar en Uh-huh. silencio haciendo una prueba cuando en la clase uno dialoga, hay ruido. Y claro, y hacía evaluaciones en que los chillos me entregaban un trabajo, yo los retroalimentaba, etcétera, etcétera. Y además que mis evaluaciones nunca eran distintas a lo que hacíamos en clase, era muy similar o era básicamente lo mismo porque yo pensaba que con eso va a tener coherencia respecto al trabajo, no como los profes que te ponen ejercicios más difíciles que nunca he visto en clase, lo ponen en la prueba, que eso me parecía nefasto, entonces yo no lo hacía. Y obviamente sucedió que yo tenía súper buenas notas en general. El problema fue cuando a final de primer semestre tuve que hacer la prueba de nivel, que es la prueba como de contenidos de todo el semestre, Uh-huh. y por los cuales los alumnos tenían una exhibición, no me acuerdo si era como con 6 o 6,4. Uh-huh. Y yo tenía como a casi todo el colegio eximido. Entonces, porque yo además era la profe era un colegio muy pequeño y era la profe de todo, la única profe de lenguaje para toda media, de séptimo Uh-huh. a cuarto. Entonces, Todo eximido casi. estaba casi todo el colegio eximido, pues efectivamente. Y me llamaron a la oficina, me retaron cuático, porque esto nunca había pasado en este colegio, que me decía la directora que qué hago yo ahora, no puedo mandar a todos los alumnos para la casa porque el horario se modificaba para que a las 12 los alumnos eximidos se iban y el resto se quedaba dando la prueba que era como de 2 o 3 horas. Pero en mi caso, el día de la prueba de lenguaje se fue todo el colegio para la casa y me retaron brígido y yo, claro, y la reunión se convirtió en justamente una defensa de mi estrategia evaluativa. Entonces, el colegio, mi jefa de UTP lo que hizo fue traerme las evaluaciones de mis mismos alumnos, pero del año pasado, Uh-huh. que tenían otro profe, que tenía otro sistema muy tradicional, y me decían, tú no puedes tener a Pedrito tanto eximido cuando mira las notas que tenía el lenguaje el año pasado. O sea, como Entonces que tú, ahí la concepción estática del estudiante que es siempre bueno o siempre malo está súper patente. exactamente, entonces me dijeron, no puede este alumno tener un 6 contigo si tenía puros 3 con el otro profe. Y yo como,
¿cómo te explico que yo evalúo diametralmente distinto No, y al otro además que, o profe? sea, que además lo absurdo de la situación en el sentido de, en lugar de estar preguntando qué hiciste para que mejoraran tanto, qué bueno que estén Sí, aprendiendo, sí, es como que raro esto, ¿no? es, Eso tiene que ver con concepciones que están súper instaladas todavía, lamentablemente, pese a que están cuestionadas desde los años 60, digamos, que tiene que ver con que la curva de Gauss se nos metió en la cabeza, ¿no? Esta idea de que, porque claro, las pruebas tradicionales tienen una lógica normativa, o sea, uno hace ranking de puntaje, no está evaluando con criterios para que los estudiantes avancen, sino que los compara y por lo tanto tiene que haber cierta distribución de esos puntajes sí o sí. Además, uno construye las preguntas pensando en que hay algunas que, o sea, la idea es que no todos respondan todas, entonces la forma en que está construido eso explica que lo normal para muchas personas, muchos profesores y profesoras es que haya unos poquitos buenos, unos poquitos malos y la mayoría tenga un desempeño más o menos. Entonces de claro, ahí vienen todas esas concepciones de que es raro que tengan tantas buenas notas, digamos. El tema es que desde los años 60 en adelante, cuando se plantea la idea de evaluación formativa, donde se dice si usted a cada estudiante le da un tratamiento apropiado a su ritmo, va cambiando las metodologías, regula los tiempos, qué sé yo, lo que debería pasar es lo que te pasó a ti, que los chiquillos con retroalimentación, teniendo claro hacia dónde va lo que están haciendo, empiecen a mejorar. Po. Y si de hecho uno mira cualquier teoría del aprendizaje, el aprendizaje es por definición eso, pues tiene que ver con un cambio, ¿no? claro. Entonces es súper divertido como, o sea, divertido anecdóticamente, Sí, el tema de por qué Pedrito que tiene un 3 acá, acá tiene un 6 no puede ser, pensando en que en la categoría estática de inteligencia natural del individuo, más que en aprendizaje. claro. Y lo interesante ahí es que finalmente como que hay un no responsabilizarse. O sea que en el fondo la culpa del estudiante, es el estudiante el malo, digamos, y viene así y Sí, va a ir siempre mal. Pero pero sí, claro, de desde hecho, una mirada, al final de año esa fue la justificación que me dieron para despedirme, pues. Como que me dijeron, mira Paula, tú nos encanta lo que haces aquí, sin duda has hecho cosas muy innovadoras y que los colegios están haciendo ahora, pero para el tipo de alumno que nosotros tenemos, no es lo que necesitamos, porque nosotros tenemos alumnos que eh, no dan con esas intenciones tan buenas que tú tienes. Entonces o yo sea, ya me choreé, les dije como, cuando ya me entregaron mi finiquito y me paré, les dije como, ¿saben qué? O sea, están como subestimando a los alumnos que tienen acá, realmente, porque yo tenía alumnos así, yo tenía unas alumnas que me hacían, no sé, una interpretación, los trabajos de Hamlet como a nivel universitario, y no sé, eran chiquillos geniales, todos a su manera lo que presentaban y me parecían fascinantes. Y claro, al final como que yo me quedé con esa sensación de como ustedes no tienen idea a quién tienen aquí, como, y solo como a partir de estos problemas con mi sistema de evaluar, como con las notas que yo presenté. Entonces fue heavy para mí darme cuenta efectivamente como del poder de la evaluación, no solo yo como profe ejerciéndolo al alumno, sino como la institucionalidad también lo ejerce conmigo. o sea, y de las creencias que genera en quienes están a cargo de los procesos Claro, pedagógicos, digamos, o sea, como tiene el poder de que yo no me dedique a mirar al otro, sino que asuma nomás. O sea, que esta persona, como cuando a los estudiantes cuando entran en práctica pedagógica les dicen como, bueno, pero no les pregunte esto, porque los chiquillos tienen techo, no van a poder. Es súper extraño, ¿no? O sea, en las experiencias de evaluación para el aprendizaje en que yo he trabajado con profesores o con estudiantes de pedagogía, una de las cosas que pasa es que esos estudiantes que ya todo el mundo los abandonó, que están como en el rincón atrás, ¿cierto? Silenciosos, porque ellos no pescan, porque ellos están mirando el celular, porque ellos tienen la culpa, digamos, de no involucrarse en mi clase que es tan buena, claro. empiezan a visibilizarse, porque Sí, empiezan a poder hacer otras cosas, porque no le están diciendo que son malos y le están diciendo, no, si tú puedes hacerlo mejor así. Entonces, y eso es también en la literatura internacional de evaluación para el aprendizaje se confirma, digamos, o sea que es un enfoque muy beneficioso
para los estudiantes que tienen más problemas de rezago en el Sí, aprendizaje. y para la misma relación alumno-profe, como, claro, porque si yo considero las cosas que a ellos les interesan y que la escuela no les ha dado el espacio, apenas uno le pregunta como en serio y interesándose genuinamente por lo que dicen, inmediatamente cambia la actitud O sea, y ahí me hiciste acordarme de una profe hace muchos años que estábamos trabajando en evaluación para el aprendizaje y que ella trabajó con básica, con niños bien chicos, eh, y que le habían dicho, pues como que, que les preguntó qué les había pasado con el cambio de evaluación y todo, y como que ahora sentían que ella era su amiga, en el sentido de claro, que les ayudaba, pero al principio a veces hay unas reacciones súper raras de los estudiantes, en el sentido de que ellos sí, también vienen de esta cultura evaluativa y es como, ya, pero me va a ayudar o me va a decir lo que vamos a evaluar sí. y y voy a poder hacerlo de nuevo, como que no están tan acostumbrados a esta cultura de el pillar al estudiante, de hacerle como trampa al estudiante, de que sea súper difícil, como malas comprensiones del rigor, digamos. Sí, a mí igual me pasaba que al principio me decían como, si en su clase no hacemos nada, puro hablamos, me decían. ¿Mm? Como, y al final del proceso me decían como, profe, aprendí caleta, como que ahora sé bla, 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 y yo O como, sea, y ahí tiene que ver con que en nuestra cabeza operan concepciones tradicionales. O sea, los papás cuando dicen, oigan, pero no están haciendo nada porque no tienen nada escrito en el cuaderno, es porque yo me acuerdo sí, también las primeras clases que yo hice en media, ese es un eh, clásico. por ejemplo, no sé, pues yo estaba conversando y las estudiantes, porque ahí era un curso solo de mujeres, me decían, pero profe, ¿puede repetir lo que dijo? Porque ellas pensaban que lo que tenían que hacer era anotar todo lo que yo decía. Yo estaba tratando de Sí, hacerlas pensar y que interactuaran, digamos. sí, Entonces, qué heavy. y cosas más básicas todavía, si podían subrayar, si podían escribir con tal lápiz, o sea, como muy disciplinadas desde toda su historia escolar, digamos, y como en el fondo lo que uno a veces se le olvida cuando uno quiere cambiar culturas evaluativas es que tiene que ser explícito y desarmar lo que hay. Sí, Porque si no uno dice, pucha, pero ¿por qué no me pescaron con esto tan novedoso, tan bueno? Y es claro. porque uno se fue de choque frontal, digamos, en vez de mirar como, oye, pero ¿cuáles son las condiciones acá? ¿A quién tengo que convencer? ¿Cómo voy cambiando de a poquito, digamos, como para Sí, ir yo creo que moviendo la cosa? ese ha sido un poco mi error también, como una autocrítica docente. A veces, claro, porque igual tengo rabia con el sistema, como que tampoco puedo ocultarlo, entonces no les digo explícitamente, pero igual a veces llego con un tono de como, bueno, todo lo que han hecho hasta ahora, olvídenlo, vamos a hacer lo que de verdad hay que hacer o lo que yo creo que está bien y van a ver que lo vamos a hacer bacán. Y generalmente resulta, pero claro, paso por alto a veces como todo eso porque me da rabia. Pues, entonces ahí viene todo mi rollo como con la autoridad y eso. Pero más allá de esa situación personal es como, ¿por qué la cultura evaluativa no ha cambiado tanto como el currículum, como las discusiones en torno a la didáctica de las asignaturas? ¿Por qué está tan como encriptado la evaluación Yo creo que aún? ahí hay como varias razones. Primero, yo creo que en muchos casos como que es un punto ciego, en el sentido de que se suele ver como un tema súper técnico, como un anexo, como una cosa que yo tengo que construir cuando llegue el momento, y por Claro. eso no captamos el peso que tiene. O sea, aunque sea una prueba, los chiquillos están actuando porque es lo que hay en esa prueba, porque es el valor de cambio. Pues entonces tiene un rol mucho más central que el que se le otorga habitualmente como dentro de la práctica pedagógica y de las discusiones. Mm, A nivel más macro, uno de los hallazgos de mi tesis doctoral, que tenía que ver con una revisión histórica de políticas de evaluación en Chile, también pasaba que, claro, se hacían cambios pedagógicos, curriculares, desde distintos actores. O sea, en el siglo XIX eran más los intelectuales y políticos liberales y los formadores de profes. En los años 20 fueron los profes, que fueron muy potentes en tratar de hacer un cambio. Entonces fue distintos actores, pero se trataron de impulsar cosas, pero no se cambia la evaluación de altas consecuencias del aula o a gran escala. claro. Entonces,
en el siglo XIX, primera mitad del siglo XX, era más bien el examen oral, que tenía una estructura más memorística. Como el de los abogados. Claro, o sea, como que la puesta en escena, ¿no? Es bien parecida a lo que todavía hacen en muchos exámenes de derecho, ¿no? Claro. Y después pasa a ser el repertorio de la evaluación estandarizada, que algo que no se analiza mucho, porque la gente que construye mediciones no siempre tiene formación pedagógica, es que en ese tipo de pruebas hay una visión subyacente de aprendizaje y una visión pedagógica subyacente que es mecanicista, digamos. O sea, que tiene que ver con encontrar una verdad, una respuesta correcta, qué sé yo. Ahora, si eso es lo que queremos generar, bien, pero tengo la impresión que cuando se han tratado de hacer cambios no es la idea. Sí, entonces, si el problema es que por mucho cambio que yo trate de hacer en otros ámbitos, si no cambio el eje donde le digo a todo el mundo que se está jugando la vida, no va a pasar nada. Entonces, el futuro, la profesión. Y ahí como tu pregunta del por qué, básicamente a mí me quedó súper claro en esa investigación que hay un tema político súper fuerte. O sea, a mí me sorprendió cómo cada vez, y lo estamos viviendo hoy día, ¿no? O sea, hemos visto la obstinación por querer aplicar el CIMSE pese al contexto actual, por ejemplo. Pero en otras épocas, cuando se trataba de, por ejemplo, flexibilizar el tránsito de la primaria, no las preparatorias que existían en los liceos para la élite, sino que de las primarias públicas a la secundaria, o cuando se trató, por ejemplo, no sé, de generar algún tipo de, por ejemplo, los profesores que propusieron eliminar los exámenes, o sea, ellos decían ya en los años 20 que los exámenes impedían la pedagogía la pedagogía moderna que ellos proponían, de la nueva escuela, digamos. Cada vez que pasaba eso se transformaba en una discusión política en el Congreso o con los políticos, digamos. O sea, como me llamaba mucho la atención, discusiones también entre la propuesta evaluativa de la Unidad Popular con lo que respondían después los integrantes de la FEUC que pasaron a ser parte de la ideología educacional en dictadura, ¿no? Claro, entonces también hay un elemento político súper fuerte porque la evaluación implica barreras de acceso implica, o sea, distribución social, y por otro lado también implica visiones de los sujetos que queremos construir, que queremos por lo menos contribuir a construir. Claro. Entonces, yo creo que hay un tema político, y más recientemente, yo creo que hay un tema económico también. O sea, el negocio de la evaluación a gran escala a nivel mundial ahora es un tema estudiado, digamos. O sea, que se mueven grandes sumas de dinero por las empresas que hacen evaluaciones. Claro. Y por eso también conviene, ¿cierto?, decirle al profesor que no sabe evaluar y que necesita una evaluación externa, que los expertos saben hacer, porque, claro, ahí se mantiene, digamos, ese negocio, digamos. Porque hay sistemas donde la evaluación a gran escala la hacen los profes. Sí, y no es necesario tener estos sistemas tan costosos, digamos. Oh, qué rabia. Me da más rabia. Bueno, porque mi relación con el tema de evaluación ha sido siempre de amor-odio, por eso me interesa, digamos. Creo que, por una parte, me parece súper interesante porque fui como descubriendo que este era un eje muy fundamental, pero que estaba súper calladito. Y como que empecé a ver que en realidad era una cosa bastante más grande. Claro. Pero entonces, por lo que ha hecho, claro, tengo una relación, como dices tú, que te da un poco de rabia que pase eso. Sí. Pero por otro lado, por lo mismo, creo que es un súper buen lugar desde donde partir si uno quiere cambiar las cosas. O sea, si uno cambia la evaluación, puede cambiar el resto, digamos. Entonces creo que de ahí se abre la puerta como de esperanza o del vaso medio lleno. O sea, creo que también ese poder se puede usar para cambiar las cosas en un sentido más cercano, por lo menos, al posicionamiento que uno puede tener en relación con educación. Claro, y lo ideal sería que los profes como que sostuviéramos estas conversaciones, porque lamentablemente como la reivindicación de las demandas docentes actualmente son como por temas como laborales, contractuales, que obviamente son fundamentales,
pero igual uno ve claro como las generaciones como la del 20, que la discusión era política, pero política educativa como real y claro, porque a mí me pasa que en la evaluación también encuentro esa posibilidad de cambio, pero cuando lo ejecuto me despiden, pues, entonces como que yo sola no puedo hacer mucho, entonces, No, es súper importante el tema de la organización, digamos. O sea, yo creo claro, que de los proyectos, o sea, algo que me da como mucha esperanza en los últimos años es que, como te decía, yo he trabajado hartos años en formación continua de profe, también aprendiendo harto de mis propios errores en cómo hacíamos esas instancias. Eh, y por mucho tiempo el tema era súper resignado. O sea, como, mira, está súper lindo tu enfoque, pero sí, me pues, piden hacer esto otro, entonces no puedo nomás. claro. Pero hace Mm. unos 2, 3 años eh, fue a la inversa. O sea, aquí no era que me invitaban, no sé, la corporación municipal para presentar algo y los profes tenían que ir obligados a escuchar una cosa fuera de su horario laboral, sino que a la inversa me empezaron a contactar de establecimientos que estaban haciendo cambios y necesitaban apoyo para hacerlos más sistemáticamente, más informadamente. Y yo también aprendiendo mucho del saber experiencial de los cambios que estaban haciendo. Claro. Entonces, esa lógica yo creo que es súper potente y tiene que ver con lo que tú dices. Yo creo que de un tiempo a esta parte las comunidades están un poco más despiertas. O sea, yo no veo que haya una sensación igual que hace 3 años, por ejemplo. Sí. Entonces, creo que hay un cansancio en muchas comunidades escolares de la lógica actual, porque no hace sentido, porque, no sé, hay dos perfiles de establecimientos que están en estas experiencias. Uno es la escuela que ya no tiene nada más que perder. Claro, que O está sea, a en el puertas fondo, del cierre. entonces, quieren innovar porque la lógica tradicional ya no les funcionó. Entonces, y porque están aburridos de hacer eso, digamos, porque no les hace sentido, porque no es lo que les parece correcto profesionalmente. Y el otro perfil son proyectos más innovadores y experimentales, pero que en la evaluación les falta un correlato, digamos, como que quiero cambiar, o sea, como que estoy haciendo, no sé, aprendizaje basado en proyectos, pero no sé cómo se evalúa coherentemente con esa mirada, digamos. O es un Sí. colegio artístico, entonces, ¿cómo lo hacemos con la evaluación? Yo, Entonces, yo fui a un colegio así como alumna. Y ahora como profe yo soy muy ácida con ese colegio porque hasta en el título tiene lo de experimental, pero, pero mis profes eran como evaluaban como cualquier otro profe de cualquier colegio, pues entonces por yo eso, me sentía como estafada. pero también hay un tema, y ahí los que hacemos formación inicial en evaluación tenemos que hacernos cargo también, digamos. O sea, hay un tema con cómo se forma en evaluación a nivel nacional. O sea, una de las debilidades de formación que reconocen los profesores es evaluación. Entonces Claro. también hay una inseguridad ahí. O Sí. sea, como que no sé si ponerme a pelear porque no sé si tengo tan firme el argumento, pero me gustaría tenerlo más firme. Y Mm. como además la política externa se ha encargado de decirme que yo no sé, que, no, que tengo que esperar que me digan de fuera si lo estoy haciendo bien, etcétera. Entonces, mayor inseguridad todavía, mayor Sí. dependencia. Por Entonces, eso como es mejor fingir, como que uno sabe, como que uno aprende, como que uno evalúa, como trasladar eso, o sea, generalmente las personas como que los profes sucumbimos a la presión institucional y como que fingimos que da como resultado. eso, o sea, lo que pasa es que eso yo lo he visto harto en investigación, entrevistando profe y también trabajando con profe, que es algo que yo les digo el intersticio, ¿no? Como que los profes operan ahí, ese es su espacio de libertad, que es como jugar el juego y decirle al otro, no, si estoy haciendo lo que tú quieres, estoy trabajando para los resultados de la prueba, qué sé yo, pero en el aula, cada vez que tengo el tiempo para hacerlo, hago lo que me parece pedagógicamente relevante y que me parece significativo para la vida de los y las estudiantes y pertinente para ese grupo de estudiantes. Sí, Entonces, hay un sí, espacio ahí de estrategia y de libertad en los profes que es súper común, digamos, que es como sí. donde tratan de operar. Ahora, sí creo que estamos como en un momento en que podría haber una organización más
colectiva y explícita, digamos. No solo salvarme en mi sala de clases donde puedo hacer lo que quiera, Claro. sino que como que está el estallido, está la pandemia, que el vaso medio lleno de la pandemia es que en muchos contextos se están haciendo cosas distintas que podrían transformarse en la regla. Entonces, si en este momento no se genera un cambio de horizonte, yo no sé cuándo. O sea, como que estamos en un momento en que está el espacio como para proponer alternativas, para construir con otros. Sí, porque también está como el feminismo, las disidencias, como los pueblos originarios, y también todo eso como que se ha incluido como en el papel, digamos, pero ahora, claro, hay organización y hay como crítica respecto a eso, y por eso también yo siento que las personas que hacen las políticas públicas educativas igual tienen miedo igual, como que igual veo que sus políticas están basadas como en el temor de que cambie el sistema y pierdan este tipo de población que quieren como mantener, o este tipo de ciudadano que quieren formar, y este tipo de movilidad social que también quieren cimentar. Ahora, igual en esos procesos hay que tratar yo creo que algo que también he ido aprendiendo en el último tiempo con las personas con que trabajamos, que hay que, junto con la crítica, hay que proponer. Porque si uno solo critica, la respuesta del otro, bueno, pero es que esto es lo que hay. O qué es lo que, bueno, ya, entonces, ¿cómo lo hacemos? Sí. Entonces, es súper importante, como en el escenario actual, no quedarse solo con la crítica, porque si no, terminamos como en las movilizaciones estudiantiles, donde el eslogan de educación de calidad gratuita para todos terminó en la LEGE y en el sistema de aseguramiento de la calidad, que incrementó, digamos, la lógica del mismo sistema, porque dijeron, ¿quieren calidad? Bueno, vamos a medirla más y vamos a clasificar más por calidad y todas esas cosas. Claro. Entonces, si los movimientos sociales no transitan hacia la propuesta, sus consignas van a ser apropiadas desde otra lógica. Y ya Estoy muy de acuerdo. Sí, de hecho en un programa anterior del podcast hablamos con una invitada si era posible una evaluación feminista, por ejemplo. Y claro, como eso es una propuesta interesante, y como tomarse por ejemplo, lo que yo he resuelto en mi cabeza hasta el minuto es que para hacer una evaluación como de esas características no hay que tematizar con mujeres necesariamente, no es que la unidad se tenga que tratar sobre mujeres o hacer no sé, una prueba distinta para las mujeres, por ejemplo, como que no va por ahí, pero claro, tiene que ver con ese proceso de repensar y de proponer. O sea, es que primero hay temas de género y evaluación que son fuertes y que están investigados, y ahí, no sé, pues después te puedo compartir referencias, pero incluso los profesores y profesoras tenemos en la cabeza creencias de género cuando revisamos trabajo o proponemos tareas. Sí, total. Que están asociados a hombres, mujeres, ciertas disciplinas, valorar lo escueto de los hombres o el gran desarrollo verbal de las mujeres. Como que ahí hay prejuicios de género súper activos, digamos. Y por otro lado, hay textos que hablan de evaluación desde una perspectiva feminista, pero que, por ejemplo, como que le dan más importancia al tema del cuidado del otro, o como que tratan de reenfocar como este ritual que podríamos decir muy patriarcal, ¿no? De la evaluación con consecuencias, que es como muy violenta para el sujeto, transformarla desde una perspectiva feminista también en ese sentido. Claro. O sea, que es como cambiar la relación de poder que se da ahí. Y finalmente disfrutar del aprendizaje también, pues si esa es como yo encuentro que una de las tragedias de esto, y una de las razones como que me parecían terribles de mis hallazgos de tesis, era darme cuenta que esto no es solo un problema que tenemos ahora, sino que desde el siglo XIX se viene diciendo que si no se ponen nota los estudiantes no van a venir a clase. O sea que, como se dice en inglés, ¿no? La evaluación viene siendo la cola que mueve al perro desde hace mucho rato, pero lo que me parece terrible es que es una pérdida de tiempo, entonces. O sea, llevamos mucho tiempo perdiendo tiempo con cosas que después no recordamos y que no usamos,
Entonces, ¿para qué, digamos? Sí, Entonces, sí. yo, claro, todos yo creo que tuvimos experiencias con profesores y profesoras que nos dejaron muchas cosas, pero precisamente eran los que iban un poco en contra de la lógica habitual. Esos son esos aprendizajes se quedaron en uno, digamos, Sí. pero no es lo que el sistema promueve. Entonces yo encuentro eh, que se haya pasado tanto tiempo sin disfrutar el aprender, para uno que le gusta estudiar y todo, entonces que Claro, entiende como que eso es un placer. sí. Encuentro que privar al otro del placer de aprender es injusto. Sí, no, y preparar la prueba y darla y que se te olvide todo no tiene, es verdad, no tiene ni un sentido. No, pues, Claro. Oye, profe, ya para terminar, y ya una pregunta como más personal en este contexto escolar. Si tuvieras la oportunidad de decirle hoy algo a esa Teresa que era alumna, que iba en media, que tenía, no sé qué quería estudiar o cómo era o qué quería hacer, pero ya con todo lo que sabes de la escuela, qué, qué le dirías a esa adolescente que no sé, se interesaba quizás por otros temas y no tanto por la eh, misma escuela, de hecho? o sea, por una parte, creo que o sea, no fui una adolescente muy fácil. Fui bastante peleadora con el sistema educacional ya desde esa época, digamos. Así Ujú. que, pero así también con las profes que tenían como propuestas interesantes enganchaba muy bien, digamos. Pero entonces como que si lo viera en retrospectiva, creo que esa experiencia de alguna manera motiva parte de lo que sigo pensando ahora. De hecho, yo me pasó una vez, estaba en un curso de formación continua y una Ujú. de las profes, yo veía como que hacía unas expresiones y se me acercó y ella había sido profe de mi colegio. Ya. Y yo di hartos ejemplos de mi propia educación como para chicos. Y me dijo, no, tú no te acuerdas de mí porque yo llegué cuando tú estabas en cuarto medio, como que no nos alcanzamos a conocer, pero claro, en el colegio me conocían porque precisamente era bastante crítica, digamos. Mm. Eh, entonces ella me decía, tienes toda la razón y sigue igual. O sea, como que la cultura sigue siendo súper tradicional y todo. Entonces, Mm. por una parte, eh, le diría gracias por ayudarme a visualizar eso, digamos. O sea, Claro. porque esa experiencia que pudo haber sido de mucha disconformidad e incomodidad de estar en un espacio que no me hacía sentido, me llevó como a pensar críticamente y por ese lado y creo que las discusiones que puedo dar ahora tienen que ver con esa adolescente, digamos, que se atrevió a cuestionar. Entonces yo creo que para mí como súper agradecida de esa experiencia en retrospectiva, digamos. O Mm. sea, Mm. quizás como que si le hablara directamente le dijera paciencia que esto tiene un sentido, digamos, como que Claro. esto es un aprendizaje importante, digamos. Mm. Qué bacán, que generalmente yo hago esta pregunta a todos los invitados y muchos como que se aconsejan, pero creo que hasta ahora ninguno había agradecido a ese ser adolescente. Así que me quedo con eso. Muchas gracias, profe, por aceptar mi invitación, por compartir tu conocimiento y tu experiencia. Sin duda me sirvió demasiado para eh, poner enfoque a cosas que tenía un poco perdida en mi propia práctica y espero que este programa haga lo mismo con todos y todas las que nos escuchan. Así que muchas gracias. No sé si tienes alguna palabra final, comentario que quieras compartir. No, o sea, gracias por la invitación. A mí siempre me gusta ver en qué siguen mis ex estudiantes, actual colega, Sí. y es súper importante para mí como, pese a las consecuencias, digamos, ver que hay ciertos temas de evaluación que trabajamos que fundamentaron ciertas discusiones, o sea, que hay un posicionamiento que se generó, digamos, y que tienes como la lucidez de analizarlo desde esa perspectiva, digamos, o sea, de entender que ahí hay una mala lectura de lo que es aprendizaje, Mm. que resulta lamentable como para los y las estudiantes que tienen que sufrir como esas creencias. Así que, eh, nada, como muy contenta de verte y de ver como ese proceso años después, sobre todo porque la
aprendizaje uno sabe como profe que a veces cuaja harto rato después, y que realmente Sí. cuando uno está en la práctica después ve si eso Sí. cuajó o no, digamos. Entonces, Sí. es súper interesante para mí también poder conversar contigo en ese sentido. Sí, profe, para mí fue un privilegio ir a tus clases, aprendí mucho, fue una de las que más me movilizó porque me di cuenta de muchos aspectos de los que hablamos hoy día, así que independiente de las consecuencias que luego tuvo para mi economía del hogar, No era mi no, todo bien. intención. No, no, pero yo creo que tengo, este tipo de conversación me da fe en que se puede hacer algo y me alegra contar con personas tan capaces en ello. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos en una próxima edición. Esto fue Salga a la Pizarra. Chaito.